Listo. Perfecto. Entonces, déjenme ver una. Bueno, entonces, ya estamos. Ya estamos grabando. Voy entonces a compartir pantalla. Listo. Entonces, vamos a continuar entonces con lo que habíamos visto en la clase pasada. Están viendo ya todo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, habíamos visto los espacios vectoriales y definimos, digamos, los conceptos de espacios vectoriales, independencia lineal y bases, el producto interno y bases ortonormales en términos de los productos internos y ver cuándo, digamos, los vectores de la base son ortogonales todos entre sí y si son normalizados a la unidad o unitarios, entonces tenemos una base ortonormal. Eso fue lo último que hicimos en la clase pasada. Vamos entonces ahora a ver otros temas digamos, relacionados con lo mismo. Después de definir el concepto de espacio vectorial, base, etcétera, vamos a introducir unas operaciones en los espacios vectoriales y al final ver una serie de propiedades importantes de esto. Déjenme. Listo. Entonces, partiendo del concepto de espacio vectorial, vamos a considerar entonces ahora definir lo que se llama una transformación lineal, que es una operación que asigna a todo vector B del espacio vectorial un nuevo vector. Entonces vamos a llamar a esto una transformación lineal. Se le llama también operador lineal, o sea, estaremos usando o este nombre, o sea, cualquiera de los dos es exactamente lo mismo, una transformación lineal o un operador lineal. En física a veces se utiliza más el concepto de operador lineal cuando estamos hablando en mecánica cuántica, etcétera, usamos el concepto de operador lineal y es exactamente esta operación que vamos a definir de esta manera. Es una aplicación que actúa en el espacio vectorial, toma un vector B y le asigna otro vector, que lo vamos a llamar A de B, la acción del operador A o la transformación A sobre el vector B. Entonces A toma un vector B, le asigna un vector en el espacio vectorial y me da como resultado otro vector en el espacio vectorial, de tal manera que denotamos el efecto o la acción del operador sobre el vector B de la forma AB, donde A representa la transformación o operador lineal. El lineal, que el operador sea lineal, significa que se cumpla la condición de la ecuación 2, que la acción de la transformación lineal sobre la combinación lineal de vectores alfa u más beta b sea igual a el escalar alfa por la acción del operador sobre el vector u más el escalar beta por la acción del operador sobre el vector b. Entonces, a de alfa u más beta b debe ser alfa a de u más beta a de b. Y aquí u y b son cualquier dos vectores del espacio vectorial B y alfa y beta son dos escalares, elementos del conjunto K de escalares que pueden ser o los reales o los complejos, como veíamos la clase anterior. El conjunto de transformaciones lineales sobre un espacio vectorial lo vamos a anotar como L de B, L de lineales, y es el conjunto de transformaciones lineales sobre B, y uno puede probar fácilmente que es un espacio vectorial también. O sea, el conjunto de transformaciones es un espacio vectorial, así como lo definimos en la clase pasada, o sea, es un conjunto de elementos, satisface todas las operaciones, las propiedades de la operación suma y la operación producto por escalar, etc. Entonces, en particular, tenemos
unas operaciones o unos, digamos, operadores o transformaciones importantes. Es importante la transformación cero. La transformación cero es una transformación que la vamos a anotar como cero del espacio vectorial en sí mismo, que se define de tal manera que la transformación cero actuando sobre cualquier vector B me da como resultado el vector cero. Y aquí tengo un error, aquí no es W sino B. Aquí no sé por qué escribí W. Esto tengo que corregirlo. Entonces sería, la transformación cero toma cualquier vector y da como resultado el vector cero en el espacio B. Para todo B, para todo vector B. La suma de dos transformaciones lineales se define de la siguiente manera. Uno tiene la transformación lineal A y la transformación lineal B, entonces la suma la denotamos como A más B, y la transformación lineal A más B actuando sobre el vector B es la transformación A actuando sobre B más la transformación B actuando sobre el vector B, para todo vector en el espacio vectorial. Eso entonces me define la operación de suma de transformaciones lineales, y el producto por escalar, entonces se define si A es una transformación lineal en el conjunto de transformaciones sobre el espacio vectorial B y alfa es un escalar en el conjunto K de escalares, la transformación alfa A se define de tal manera que alfa A actuando sobre el vector B es alfa por el resultado de A actuando sobre el vector B, y lo vamos a anotar simplemente alfa A B. O sea, no es necesario escribir el paréntesis, se sobreentiende que A es la transformación, actúa sobre B, y multiplico ese resultado por el escalar alfa y me da esta operación. Entonces es la definición de producto por escalar. Esta es la definición de suma de transformaciones, y con esas dos operaciones definidas de esa manera, uno puede verificar que ese conjunto de transformaciones satisface todo lo que definíamos en la clase pasada para un espacio vectorial, que la suma es las propiedades de distributiva, asociativa, que la suma es conmutativa, asociativa, que el producto por escalar es distributivo con respecto a la suma y con respecto a la suma de vectores, etc. Todas esas propiedades que vimos en la clase anterior. Como vimos en la clase anterior, cualquier vector en el espacio vectorial, y aquí tengo un error, yo no sé por qué se me copió esto aquí de otra parte. Esto tengo que, déjenme, corrijo en un momentico, porque esto no está bien. Y está 3 grados con matemáticas. Porque debería ser ¿a dónde fue que tengo el error? Aquí, este es el primero. W. ¿Cómo? ¿Y dónde tengo el W aquí? Aquí. Listo. Y esta que está aquí también. Dos transformaciones lineales. Eso sí. Ahora sí. Listo. Entonces, listo. Y entonces, digamos, aquí ya 0 perteneciente a B, y esto ya quedó bien. Listo. Entonces, como veíamos la clase pasada, cualquier vector en el espacio vectorial yo lo puedo escribir como una combinación lineal de elementos de la base. Entonces, de igual manera,
cuando yo tengo dos transformaciones lineales, su acción sobre los vectores de la base me define, digamos, los elementos de la transformación de alguna manera. Entonces, uno puede ver que dos transformaciones lineales son iguales si y solo si la acción sobre los vectores de la base es la misma. O sea, yo tengo una transformación lineal A y una transformación lineal B, yo actúo sobre los elementos de la base y entonces si el efecto de aplicar la transformación A al vector de la base es igual al efecto de aplicar la transformación B al vector de la base, entonces estas dos transformaciones pues son la misma. Es decir, una transformación está definida o determinada de manera única, y es lo que digo acá, una transformación lineal queda determinada de manera única por su acción sobre los vectores de la base. Y esto lo vamos a explotar ahora más adelante, después de ver una serie de propiedades aquí, para mostrar la representación, digamos, en términos de la base de las transformaciones y cómo lo podemos hacer. Identificar una transformación con una matriz de la transformación. Entonces, lo importante, la transformación, es esta frase, queda determinada de manera única por su acción sobre la base. O sea, conociendo el efecto de la matriz de la transformación lineal A sobre los vectores de la base, puedo conocer entonces el efecto sobre cualquier vector, dado que cualquier vector lo puedo escribir como una combinación lineal de los vectores de la base, que es lo que definíamos en la clase pasada, que voy a ponerlo aquí, no sé si lo tenía, no, aquí, esta. Cuando definíamos las bases, entonces decíamos que cualquier vector, que era esta expresión que teníamos aquí, perdón. Todo vector lo puedo escribir como una combinación lineal de vectores de la base. Entonces, cuando la matriz de transformación, la transformación lineal actúa sobre el vector B, entonces, como es lineal, esto me va a quedar la suma de la acción de la transformación sobre el vector de la base SUI, y entonces si conocemos el vector de la base SUI como el resultado de aplicar la transformación sobre ese vector, conocemos la transformación. Si uno tiene dos operadores lineales, fíjense que aquí hablo de transformación lineal o operador lineal, siempre entendamos lo mismo, operador lineal o transformación lineal. El producto de estos dos operadores o estas dos transformaciones se define de la siguiente manera. Sea A y B dos transformaciones, la transformación A por B es la transformación que el efecto de A por B actuando sobre B es A actuando sobre el vector obtenido de aplicar B a el vector B, ¿cierto? Entonces, la transformación es simplemente actúo sobre el vector con la transformación B, me da como resultado un nuevo vector, y sobre ese vector actúo con la transformación A. Ese es el procedimiento mediante el cual uno define el producto de transformaciones lineales. Y ese producto de transformaciones lineales o de operadores lineales satisface las relaciones de distributividad que están acá, la ecuación 8 y 9. La acción de A sobre la combinación alfa B más beta C es alfa A por B más beta A por C, y lo mismo alfa A más beta B por C es alfa A por C más beta B por C. Para toda transformación lineal en el espacio B y todo escalar alfa y beta en el conjunto de escalares K. Entonces, el producto es distributivo, podemos decirlo de esta manera. El producto de operadores también es asociativo, y eso lo ve uno fácilmente en la definición. O sea, uno puede probar aplicando recursivamente esta definición. Lo hacemos con A por B y luego al resultado de A por B lo multiplicamos por C, y entonces uno obtiene esta relación, y uno puede probar fácilmente que el producto es asociativo. Pero en general el producto no es conmutativo. En general, uno tiene que el producto de A por B es diferente de B por A. Solo en algunos casos particulares, el producto de A por B va a ser igual al producto de B por A.
Y fíjense que aquí, cuando definimos el producto de operadores, voy a introducir aquí una operación y unas propiedades que son exactamente iguales a lo que vimos cuando vimos el producto de matrices, y esto nos refuerza de nuevo lo que decía hace un momento, que una transformación lineal la puedo representar o la puedo considerar como una matriz, y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Como el producto de operadores no es conmutativo, en general A por B es diferente de B por A, entonces uno define una operación que se llama el conmutador, y es la diferencia entre A por B y B por A. La diferencia que hay entre estos dos productos, y entonces lo vamos a anotar de esta manera. El conmutador de A y B se denota con corchetes A, B, y se define, como lo decía, la diferencia entre el producto de A por B menos el producto de B por A. Se llama el conmutador. Y si ustedes recuerdan, es exactamente igual al conmutador de matrices. O sea, se define exactamente de la misma forma y satisface las mismas propiedades. Es antisimétrico y es bilineal. ¿Qué significa que es antisimétrico? Que el conmutador de A con B es menos el conmutador de B con A. Es decir, yo intercambio A con B en la operación de conmutador y me da como resultado menos mi resultado que tenía acá. Es lineal en la entrada o en el argumento de la derecha y es lineal en el argumento de la izquierda. Es decir, se puede pensar que esta operación es una operación sobre dos operadores, el operador A y el operador B, el primer argumento y el segundo argumento de la operación. Entonces es lineal en ambos. Yo hago el conmutador de A con la combinación de dos operadores, alfa, beta más beta, C, y me da como resultado alfa por el conmutador de A con B, más beta por el conmutador de A con C. Y lo mismo, si lo hago aquí, aquí me da, y aquí tengo otro error, aquí debo poner C, y aquí, ¿cierto? O sea, el conmutador de alfa A más beta B con C es alfa, conmutador de A con C, más beta, conmutador de B con C. También voy a corregir este. Aquí. Es el AB, listo. Listo, y aquí me queda alfa A más beta B por C es igual a alfa A por C. Exacto. Listo. Y ahí vuelve y me manda al comienzo. Entonces, ¿dónde estábamos? Era aquí. Aquí está. Alfa A por C más beta. Bueno, luego lo corrijo con calma. Entonces aquí me falta corregir otro error. Aquí es alfa y aquí me queda B. Listo. Alfa A, C más beta B, C. Ahora sí quedó bien. Entonces, es antisimétrico, es bilineal antisimétrico y satisface la identidad Jacobi. Y esta es el conmutador de alfa B, el conmutador de A por B, digamos, el conmutador del conmutador de A con B con C, más el conmutador de CA con B, más el conmutador de BC con A, es igual a 0. Esto se llama la identidad Jacobi. Entonces, por la definición de acá, uno fácilmente prueba estas tres y esta operación que está acá. Y son exactamente iguales a las que habíamos visto cuando vimos la propiedad de las matrices. Las matrices también tienen una operación similar, el producto de matrices, entonces uno también define el conmutador de un producto de matrices y se satisface esa propiedad de manera hay un operador también, así como definíamos el operador 0 de esta manera, el operador 0, aquí yo puedo ver que
con respecto al producto de operadores, el operador cero satisface la propiedad importante de que el producto del operador cero por cualquier operador A es igual al producto del operador A por el operador cero y es igual a cero. Es decir, este es un caso en el cual el producto de operadores sí es conmutativo, es decir, el producto del operador cero con cualquier operador es conmutativo y el resultado es el operador cero. También hay un operador importante, el operador identidad, que lo vamos a denotar I, es una transformación lineal de B en B, o un operador lineal. Lo definimos como la transformación que el resultado de I actuando sobre cualquier vector B es el mismo vector B. O sea, la transformación lineal que deja invariante un vector para todo vector en el espacio vectorial. Esa se llama el operador identidad o la transformación identidad. Y satisface la propiedad de que la identidad por el operador A es igual al operador A por la identidad igual a el operador A. Es decir, la identidad multiplicada por cualquier transformación lineal me da como resultado esa misma transformación lineal. Para cualquier transformación lineal que uno tenga en el espacio. Con la definición de la identidad, entonces uno puede ver que yo puedo buscar el operador que me dé como resultado la identidad al actuar sobre otro operador. Y ese operador, vamos a ver, es lo que se llama el inverso. Entonces, un operador es invertible, un operador A cualquiera es invertible si existe un operador B, también transformación lineal sobre el espacio B, tal que el producto de A por B sea igual al producto de B por A y sea igual a la identidad. Entonces, si existe un operador que al multiplicarlo por A me da la identidad, sea que lo multiplique a la derecha o a la izquierda, ese operador que encuentro, que es el operador B, va a ser el inverso del operador A, y entonces lo vamos a anotar como el operador A a la menos 1, o sea, el inverso de A. Entonces, y fíjense que esto da exactamente igual o de la misma forma que lo hacíamos con matrices, y entonces uno ahí encuentra, digamos, cuál es la condición para que uno tenga el operador inverso de un determinado operador. Si yo denoto entonces el operador B de la forma A a la menos 1, entonces la condición o la ecuación para la inversa, para el operador inverso, se va a escribir el producto de A por el inverso es igual al producto del inverso por A, igual a la identidad. Y esta es la ecuación que me define lo que es el operador inverso. Entonces, de esa manera, uno puede encontrar cuál es el operador inverso de el operador A a la menos 1. Después vamos a ver que si esto lo identificamos con matrices, entonces es simplemente encontrar la matriz inversa y nosotros ya sabemos cómo determinar la matriz inversa. Y uno puede probar entonces las mismas propiedades que teníamos de matrices, del producto de matrices, su relación con la operación de inversa. Si yo tengo A y B dos operadores lineales que ambos sean invertibles, entonces el producto es un operador lineal invertible y se tiene que la inversa del producto de A por B es el producto de los inversos, pero en orden inverso. Es decir, el inverso del producto de A por B es el inverso de B por el inverso de A. Y si el operador lineal es invertible, entonces el inverso también es invertible y cuando calculo el inverso del operador inverso, me da como resultado el operador original. O sea, tengo estas dos propiedades allí. ¿Alguna pregunta de esta parte? No, señor, hasta el momento no. Bien. Vamos entonces ahora a pasar a cómo se hace la representación matricial. Y está relacionado con lo que decíamos de que todo lo puedo representar en una base y que si yo tengo una base en un espacio vectorial, entonces yo puedo analizar el comportamiento de los vectores y cómo representar en términos de las componentes de la base y puedo representar esto por una matriz. Entonces la idea es la siguiente. Vamos a suponer que estamos en un espacio vectorial
de dimensión n, o sea, un espacio n-dimensional, y tenemos un operador lineal A de B en B, y tenemos definida o hemos escogido, seleccionado una base en el espacio vectorial. Como decía anteriormente, la acción de cada vector, de cada operador lineal, está determinada de manera única por su acción sobre los vectores de la base. Entonces, si yo tengo los vectores de la base SUI, entonces el operador A cualquier vector SUI le asocia el vector A SUI. Como el vector A SUI es un vector en el espacio B, entonces ese vector también lo puedo escribir como una combinación lineal de los vectores, ¿cierto? Cualquier vector en el espacio B lo puedo expandir en términos de la base. Y entonces, si lo puedo expandir en términos de la base, significa que el vector A SUI es un vector de B, lo puedo expandir en términos de los elementos de la base. Entonces, este A SUI yo lo puedo escribir como una combinación lineal de los vectores de la base. Y entonces, sería una expresión de esta forma. A SUI es la acción del operador A sobre el vector SUI. Esto me da como resultado un nuevo vector. Ese nuevo vector es una combinación lineal de los vectores de la base. Y lo escribo de esta manera. La suma desde j igual a 1 hasta n de A sub ji por el vector de la base E sub j. Y entonces, aquí es importante la posición de los índices, o sea, se escoge o se define por convención, los coeficientes se denotan de esta manera. El primer índice es el que se suma y el segundo índice es el que me da lugar a cuál es el vector sobre el cual estoy actuando acá. Entonces, decimos que el coeficiente AJI es la j-ésima componente del vector A SUI en la base SUI para todo i desde i igual a 1 hasta n. Entonces, esta es la manera como el operador A actúa sobre los vectores de la base. Estos coeficientes, entonces voy a tener n cuadrado cantidades AJI, son los coeficientes de la combinación lineal o las componentes de la expansión del vector A SUI en términos de la base. Hay n cuadrado cantidades. ¿Por qué hay n cuadrado cantidades? Porque para cada valor de j y cada valor de i tenemos una. Es decir, para cada vector SUI tengo j componentes, ¿cierto? Y ¿cuántas componentes son? Son n, porque el espacio es de dimensión n. Entonces, para cada i tengo n componentes y como tengo n vectores, entonces tengo n posibilidades para el índice i y n posibilidades para el índice j. Entonces, tengo n cuadrado componentes o n cuadrado cantidades AJI, donde recuerden, AJI es la componente del vector A sub i en la dirección del vector E sub j. Y entonces, con esas n cuadrado cantidades, se define o se obtiene o se construye una matriz. Esa las vamos a denominar las componentes del operador lineal con respecto a la base E sub i, y se pueden representar mediante un arreglo matricial donde la i-ésima columna de la matriz contiene las componentes del vector A E sub i. Entonces, la representación matricial sería de la siguiente manera. Entonces, tomamos el operador A y denotamos la matriz del operador A usando la misma notación, o sea, denoto como A tanto a la matriz como el operador. Lo puedo notar de esa manera o de esta manera. Es la matriz con elementos AJI. Y entonces aquí, el índice J es el índice de fila y el índice I es el índice de columna. Entonces, la i-ésima columna contiene las componentes del vector A sub i. Entonces, fíjense, todo lo que está en la primera columna es la columna 1. Entonces, A11 sería la componente del vector AE1 en la dirección de E1, A21 es la componente del vector AE1 en la dirección del vector E2, y así sucesivamente. Entonces, la primera columna de esta matriz son las componentes del vector AE sub 1. La segunda columna son las componentes del vector AE sub 2.
y así sucesivamente. Y entonces esta matriz es lo que se llama la representación matricial del operador A o de la transformación lineal A. Entonces representamos la matriz, la transformación como una matriz denotada de esta manera. Ahí cambié la notación de las clases anteriores a corchete en lugar de paréntesis porque es más cómodo escribirlo así, pero es exactamente lo mismo. Digamos, se ve más bonito o algo así. Se puede usar paréntesis o corchetes y da exactamente lo mismo. Esto entonces da la representación matricial de la transformación A en la base. Vamos a ver ahora si yo pongo a actuar la transformación A sobre un vector U, ¿qué se obtiene en términos de las componentes de los vectores y cómo represento la acción de la transformación A sobre un vector U en términos de matrices? Entonces, como A es una transformación lineal, al actuar A sobre el vector U me da como resultado un vector B, que también es un vector del espacio vectorial B. Entonces, vamos a usar la representación en la base, esta representación de la matriz, o sea, la matriz A la represento por los coeficientes JI. Los vectores, entonces, el vector U, en términos de los vectores de la base, está dado por suma sobre I de U sub I es I, y el vector B, suma, aquí me debería haber puesto suma sobre J, o aquí hubiera puesto B sub I es I. Entonces, corrijamos, esto lo corrijo después, la suma sobre J de B sub J sub J. Entonces, el vector U expresado en términos de los vectores de la base, la combinación lineal de los vectores de la base, y estos serían las componentes, U sub I son las componentes de U, B sub J son las componentes de B. Y si ahora uso la representación de A en la base, entonces vamos a tener lo siguiente. La acción del vector, del operador A sobre el vector U, esto que está aquí, tomo A, lo pongo a actuar sobre el vector U, es la acción de A sobre la suma desde I igual a 1 hasta N de U sub I por E sub I. Como A es un operador lineal, la acción de A sobre una combinación lineal de vectores es la suma de los coeficientes multiplicado por la acción del operador sobre cada vector. O sea, esta es la generalización de esta relación. Aquí está para una combinación de dos vectores, pero si luego yo la puedo aplicar recursivamente, si tengo una suma de n vectores, entonces aquí en lugar de alfa por AU más beta por AB, me va a quedar una suma alfa 1 por A al vector 1 más, beta, más alfa 2 por A por el vector U2 y así sucesivamente. Eso es lo que aplico cuando estoy haciendo esta parte de aquí. El operador lineal A actuando sobre esta suma de vectores es la combinación lineal de los coeficientes U sub I por la acción del operador A sobre cada uno de los vectores E sub I. Y luego uso aquí la representación matricial del operador A. Esta ecuación, la ecuación 25. La representación matricial de la acción del operador A sobre cada uno de los vectores de la base. Entonces, esto me queda la suma sobre I desde I igual a 1 hasta N de U sub I multiplicado por la suma desde J igual a 1 hasta N de A sub JI por E sub J. Y reacomodando esto, entonces esto me queda la suma sobre J desde I igual a 1 hasta N, intercambiando el orden de las sumatorias para reacomodar esto así, por la sumatoria desde I igual a 1 hasta N del producto de AJI por U sub I por el vector unitario, el vector base E sub J. Entonces, este AU, si lo igualo al vector B, el vector B es este vector que está acá en la ecuación 29, entonces el resultado acá, final, debe ser igual al resultado acá. Entonces, como tengo la suma desde igual a 1 hasta N de B sub J por E sub J, esto me va a dar igual a esta suma que está aquí. Y como los vectores E sub J son una base, son un conjunto linealmente independiente, por lo tanto, los coeficientes de esta combinación lineal, si son iguales a esto, deben ser iguales a los coeficientes de esto. De ahí, entonces, uno encuentra que el B sub J, la componente J del vector B en la base E, es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de A sub JI
por U sub I. Para todo J, desde J igual a 1 hasta N. Y esto me da entonces la relación entre los vectores de los componentes, como en la base yo tengo la representación de la acción del vector, del operador A sobre el vector U para que me dé como resultado el vector B. O sea, esta relación expresada, digamos, con respecto a la base E sub I, me da como resultado la ecuación 31. Esto se puede escribir matricialmente de la siguiente manera. Fíjense, aparece, para cada componente de B, tomo un vector, define un vector columna donde todas las componentes están aquí, B1, B2 hasta Bn, y, perdón, reemplazo, entonces, esta relación del lado derecho se ve claramente que la puedo interpretar como el producto de esta matriz A, que definí acá con los coeficientes, por una matriz columna que sea la matriz con las componentes del vector U. Sería esta ecuación que está acá. Entonces, el vector B, las componentes del vector B, se obtienen tomando la matriz de la transformación multiplicada por el vector columna o la matriz columna con las componentes del vector U. Y con la regla usual de multiplicación matricial. O sea, fila por columna, esto me va a dar que B1 es A11 U1 más A12 U2 hasta A1N UN. Esto se escribe de manera compacta en forma matricial como que el vector B es igual al producto de la matriz A por el vector U. Donde aquí este B denota esta matriz columna y este U de aquí denota esta matriz columna. O sea, la notación, fíjense que la notación es un poco diferente. Aquí es como si fuera un vector U, pero aquí lo estoy escribiendo como una matriz en la notación de matrices, y donde B y U son los vectores, las matrices columna o vectores columna, U que tiene las componentes y B que tiene las componentes del vector B, que ya los habíamos visto, habíamos hablado de vectores columna y matrices, vectores o matrices columna en la clase anterior. Entonces, esta sería la representación matricial de la acción de la transformación. Entonces, así como todo vector queda caracterizado o está identificado por sus componentes de manera única con respecto a una base, la transformación también queda especificada o determinada de manera única con la acción sobre los vectores de la base, y entonces la matriz de transformación me determina de manera única cuál es la transformación. Entonces, esta es la ecuación matricial correspondiente a esta ecuación de el operador A actuando sobre el vector U me da como resultado el vector B. Esto nos da entonces la transformación, la representación matricial de los vectores y las transformaciones de los vectores, etc. Así, la conclusión importante es que si uno tiene una base, dada una base SUI en un espacio vectorial B, con cada operador A del conjunto de transformación lineales sobre el espacio B, le corresponde una única matriz, que es un elemento de un conjunto que vamos a llamar Mn por Nk, que es el conjunto de matrices n por n con coeficientes en K. Es decir, si las matrices son reales, aquí K sería R, y si las matrices son complejas, K sería C. Entonces, con cada transformación lineal, yo asocio una matriz. ¿Y cómo asocio una matriz? Mediante la relación 26, la que habíamos definido acá. Si yo tengo el operador A, la matriz se define de esta manera, donde los 26 son estos coeficientes. Los coeficientes los elementos de la matriz son los coeficientes de acá. Entonces, con cada operador yo asocio una matriz, pero también a la inversa, si yo tengo una matriz, elemento del conjunto de matrices n por n con coeficientes en K, y los elementos de esa matriz son los elementos AJI, entonces uno puede obtener un operador lineal único, definido de manera única en términos de los coeficientes de A, los elementos de A través de la ecuación 25. Entonces la relación es una relación 1 a 1.
yo puedo entonces identificar el conjunto de operadores lineales con el conjunto de matrices, y todo elemento toda matriz representa un operador, o todo operador está asociado con una matriz. Entonces, de esa manera, uno tiene la identificación de transformaciones lineales y matrices, y entonces podemos representar siempre los operadores como matrices, y la acción de los operadores a través del producto de matrices de la acción de la matriz A multiplicada por el vector U, es el efecto del operador lineal A actuando sobre el vector U. Eso me da entonces la representación matricial de las transformaciones lineales. ¿Alguna pregunta de esta parte? Sí, profe, una. Dígame. Usted dijo que todo operador tiene asociada una matriz, Sí, señor. pero siempre, Sí, porque siempre. si yo pienso, por ejemplo, en el espacio vectorial de las funciones continuas en 0 y 1, no se me ocurre una matriz por una transformación lineal en ese espacio. Porque la matriz sería en un espacio, es un espacio de dimensión infinita, y uno la puede representar como una matriz. O sea, como espacio vectorial es exactamente lo mismo, y entonces usted tiene que escoger cuál es la base del espacio de funciones en el cual está hablando, y cómo representa entonces la matriz en ese espacio de funciones. Y como el espacio, en ese caso, si es un espacio de funciones, entonces en general va a ser un espacio de dimensión infinita. La matriz sería, lo que pasa es que sería una matriz de dimensión infinita, y entonces no tenemos la manera, como digamos, de escribirla, representarla explícitamente. Pero esencialmente se cumple siempre, es decir, es una identificación. Siempre que hay una base, uno puede hacer esa identificación. Vale, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra cosa? No, señor. Listo. Entonces, esto se cumple, en ninguna parte estamos diciendo si estamos trabajando con dimensión finita o con dimensión infinita, pero en general estoy tomando n y estamos suponiendo que n es finito. Pero esto se cumple, o sea, todas estas propiedades de espacios vectoriales con su relación, transformaciones lineales y esta identificación, lo que estamos haciendo aquí es una identificación del espacio vectorial de transformaciones lineales con el espacio vectorial de matrices. Y la identificación es 1 a 1, y entonces uno con cada operador lineal tiene asociada una matriz. El problema, si es de dimensión infinita, entonces que esa matriz pues no la vamos a poder representar, porque tendríamos que tener infinitas filas, infinitas columnas. Pero, digamos, se podría pensar que existe, o se puede pensar que la puedo definir de manera abstracta, y definir cómo calculo cada uno de los, porque cada uno de los elementos va a estar dado por esta relación. O sea, la acción de la matriz o del operador A sobre el vector de la base, los coeficientes de la transformación, entonces me definen los elementos de la matriz. Entonces lo que voy a tener, si la base es infinita, si la dimensión es infinita, la base es infinita, entonces yo voy a tener aquí el n por n, el n cuadrado aquí va a ser infinito. Bien. En términos de la representación matricial, entonces, fíjense que esta representación matricial se hace en una base determinada. Es decir, uno parte de que tiene un espacio vectorial n-dimensional, y tenemos una base en un espacio vectorial, y tenemos los vectores, los representamos en la base, los operadores los representamos en la base, y vemos la acción del operador sobre los vectores de la base, que nos permite entonces definir la acción sobre cualquier otro vector. Ahora, para hacer una base, nosotros vimos las condiciones para que fuera una base. Esto creo que es esta que está aquí, ¿sí? Entonces nosotros definimos una base, es un conjunto de vectores linealmente independientes, tales que todo vector en B es una combinación lineal de elementos de los vectores, que es esta combinación lineal que decíamos acá. Pero en un espacio vectorial, entonces, ese conjunto de vectores que forman una base no es único. Yo puedo tener muchas bases diferentes en un espacio vectorial,
porque simplemente necesito que sea un conjunto linealmente independiente que me genere el espacio. O sea, un conjunto, como lo llamamos acá, un conjunto completo, es decir, en el sentido que me determina cualquier vector de la base. Entonces yo puedo tener en un espacio vectorial no solamente una, sino dos o en general muchas bases distintas. Yo puedo pasar de una base a otra, o sea, yo puedo utilizar diferentes bases en un espacio vectorial. Y entonces, si yo tengo diferentes bases, entonces un problema importante es ver, si yo tengo una base, entonces, si yo paso a otra base, ¿cómo cambia el vector o cómo cambia la representación del vector en la base? Es decir, las componentes. Y lo mismo, cómo cambia la representación de la matriz en la base. Entonces vamos a ver eso, cómo obtenemos la representación de, digamos, cuando hago un cambio de base, ¿qué pasa con los vectores de la base? ¿Cómo cambian los vectores de la base? ¿Cómo las componentes de cualquier vector en la base, cómo cambian cuando hago un cambio de base? Y luego, cómo la matriz que me representa una transformación lineal, cuando yo hago un cambio de base, cómo cambia la matriz o cómo se reescribe la matriz. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos bases diferentes. Un conjunto de vectores SUI, con I, recordemos, desde 1 hasta N, un conjunto linealmente independiente que me genera el espacio E, y SUI prima, con también I desde 1 hasta N, un conjunto de vectores linealmente independientes que me genera el espacio E, y estos vectores distintos de los vectores de acá. Entonces tenemos dos bases distintas. Pero como son bases del vector B, entonces cada uno de los vectores de la base SUI es un vector en B, y cada uno de los vectores de la base SUI' es un vector en B. Como SUI' es un vector en el espacio vectorial B, yo lo puedo escribir como en términos de la base SUI. Es decir, cada vector de la base SUI' se puede expandir con respecto a la base E SUI. Y esa expansión, entonces, la escribo de la forma de la ecuación 35. Cada vector de la base prima es una combinación lineal de los vectores de la base original. Y los coeficientes los voy a denotar con la letra lambda. Entonces, cada vector SUI' es la suma desde j igual a 1 hasta n de la suma de los coeficientes lambda i j por e sub j. Estos elementos acá, estos coeficientes, entonces por el mismo análisis que hacíamos antes, vamos a tener n cuadrado coeficientes. Porque cada vector SUI lo va a escribir en términos de sus n componentes en la base E sub j, y como hay n vectores SUI', entonces voy a tener n valores puede tomar i, n valores puede tomar j, y entonces me da n cuadrado coeficientes. Esos n cuadrado coeficientes, lambda y j, son los elementos de una matriz n por n, que la voy a llamar la matriz de transformación de la base. Y es esta matriz que voy a anotar de la siguiente manera. La matriz lambda es la matriz que la denoto con los elementos lambda y j, y son los coeficientes de la expansión de los vectores de la base prima en términos de la base E. De la misma manera, yo puedo hacer lo contrario. ¿Qué significa que puedo hacer lo contrario? Como los vectores SUI son vectores del espacio B, y la base SUI' es una base de ese espacio, cualquier vector del espacio B lo puedo escribir como una combinación lineal de vectores de la base E', entonces cada vector de la base E lo puedo escribir como una combinación lineal de vectores de la base E'. Y es la ecuación 37. La expansión o la expresión del vector y de la base E en términos de los vectores de la base E', entonces la escribo como una combinación lineal, y los coeficientes los denoto con la letra omega, y entonces llamamos omega y j los coeficientes o componentes del vector SUI en términos de la base E, j'. O sea, es exactamente
o simplemente usando la propiedad de que E es una base de B y que E sub I, E' también es una base de B. Entonces, de esa manera, yo puedo escribir los vectores de la base E en términos de los vectores de la base E', y los coeficientes, entonces, de nuevo, son n cuadrado coeficientes y son los elementos de una matriz n por n que la vamos a llamar la matriz de transformación inversa de la base. Es decir, es la matriz que me transforma de la base E' a la base E, y esta me transforma de la base E a la base E'. Esa matriz, entonces, la denoto de esta forma, es la matriz omega, la matriz con elementos omega y j, y cada uno de estos está dado por esto. La componente 1 del vector E1 en la base E1', la componente 2 del vector E1 en la base E1', y así sucesivamente. Esto me da entonces la matriz de la transformación inversa de la base, y esta me da la matriz de la transformación de la base. ¿Qué relación hay entre esas dos matrices? Entonces resulta que es fácil ver que uno puede encontrar la siguiente relación. Vamos a tomar la ecuación 37, donde yo expando los vectores de la base E en términos de la base E', y reemplacemos la ecuación 35, donde me expresa los vectores de la base E' en la base E. Entonces, en 37 voy a reemplazar 35. Entonces me va a quedar que el vector I, E sub I, va a ser igual a la suma desde J igual a 1 hasta N de omega y J por el vector EJ'. Sería omega y J por el vector EJ'. Pero el vector EJ' lo expando en términos de la base E, y entonces me queda la suma de un K desde 1 hasta N de lambda JK por E sub K. Y entonces reemplazo eso allí y obtengo este resultado. El vector EI es la suma desde J igual a 1 hasta N, de la suma desde K igual a 1 hasta N, del producto de omega y J por lambda JK por E sub K. Y como este es la expansión de un vector en términos de la base EK, este E sub I igual a esto, implica que este producto es igual a esto. No sé si es obvio o si quieren que esto lo desarrolle en la pizarra, este pedacito. O sea, ¿cómo obtengo de 39 la condición que esta sumatoria, este producto, suma sobre J? Profe, si la puede hacer, estaría bien. Vale, listo. Voy a mostrar. Listo. Entonces, listo. Entonces, la idea es la siguiente. Yo tengo que lo que acabo de hacer allí es partiendo de que es sub I. Espere que no estoy compartiendo pantalla todavía, Pero que no ¿cierto? está compartiendo. Sí, me acabo de dar cuenta. Disculpen. Empecé a escribir y no tenía la pantalla. Listo. Ahora sí, ¿cierto? Entonces, partiendo de que E sub I es, entonces la suma desde J igual a 1 hasta N de la matriz que es omega y J por E sub J', ¿cierto? Que fue la que definí. Y entonces reemplazo esto, entonces esto me queda suma desde J igual a 1 hasta N de suma desde K igual a 1 hasta N de omega y J por lambda JK por EK. ¿Cierto? Y esa es la que tengo ahí. Entonces voy a escribir esto de la siguiente manera. Este EI lo puedo escribir como la suma desde
K igual a 1 hasta N de delta y K por E sub K. O sea, este es este mismo que está acá. ¿Por qué lo escribo de esa manera? Para que me quede como una combinación de vectores de la base E sub K, para que me quede igual a lo que tengo al lado de allá. Y esto, evidentemente, es igual, el E sub I igual a esta suma, porque si yo sumo aquí y uso las propiedades del delta, el único que sobrevive es cuando I es igual a K. O sea, si yo voy avanzando a medida que sumo, para cualquier K diferente de I, esto me da igual a 0, y cuando K es igual a I, esto es igual a 1, entonces me queda 1 por E sub K, y el único que subsiste, perdón, 1 por E sub I, y el único que subsiste es E sub I. Y esta suma de acá, entonces la escribo, intercambio la suma de K con la suma de J, puedo cambiar el orden allí y no pasa absolutamente nada, y esto me queda escrito de esta manera. Y ahora lo que hago es, paso esto lo puedo factorizar y escribirlo de la siguiente manera. Suma desde K igual a 1 hasta N de delta y K menos la suma de J igual a 1 hasta N de omega y J lambda JK por EK igual a 0. ¿Listo? Entonces ahí queda, ¿sí queda claro cómo fue, qué fue lo que dice ahí? Es decir, tomo este término, el término que está a la derecha, y lo paso a la izquierda de la igualdad y factorizo, y factorizo el E sub K para que me quede todo esto. Y entonces, al escribir esto así, lo que estoy obteniendo es una suma de unos coeficientes, voy a llamar esto como si fuera alfa K, y entonces lo que estoy obteniendo aquí es que sumatoria desde K igual a 1 hasta N de alfa K por E sub K igual a 0. Esto me está diciendo que una combinación lineal de los vectores E sub K es igual a 0. Pero como los E sub K son los elementos de una base, son un conjunto linealmente independiente, y como el conjunto es linealmente independiente, la combinación lineal de ellos es igual a 0 si y solo si todos los coeficientes son igual a 0. Entonces, esto si y solo si alfa K igual a 0 para todo K desde 1 hasta N. Entonces, de la condición de que sub I lo puedo escribir de esa manera, de la manera que está acá arriba, entonces llego a esto y usando aquí independencia lineal, entonces obtiene uno este resultado. Entonces los alfa K son iguales a 0 para todo K igual a 0. Pero el alfa K es esto que está aquí anotado entre llaves. Entonces si alfa K es igual a 0, significa que delta y K menos esta que está aquí. Suma de J igual a 1 hasta N de omega y J por lambda JK es igual a 0. ¿Qué sería? Decir que alfa K es igual a 0, este alfa que está aquí. Entonces, de esa manera, uno entonces obtiene la condición que estaba diciendo. La suma de J igual a 1 hasta N
del producto de omega i j por lambda jk me da como resultado el delta ik. Y esa es la que estaba mostrando. ¿Listo? Entonces, de esa manera, vuelvo a volver a la otra parte. Y entonces, de esa forma es que de la ecuación 39 llego a la 40, que es la que acabo de mostrar en la pizarra. Es decir, por la independencia lineal, como los S sub i son una base, son un conjunto linealmente independiente, y por lo tanto, entonces, se obtiene este resultado. ¿Listo? Sí, señor. Bien. De la misma manera, lo puedo hacer al contrario. Es decir, fíjese, aquí reemplacé 35 en 37. ¿Qué es 35 en 37? Parto de 37, expreso el E en términos de los E', y aquí en el lado derecho reemplazo E' por 35. Ahora voy a hacerlo al contrario. Voy a partir de 35, expreso los E' en términos de los E, y tomo 37 y la reemplazo acá en 35, y entonces el E que está aquí lo expreso en términos del E'. Entonces eso me da como resultado esta ecuación, que es muy similar, solo que está al contrario el producto, ¿cierto? Es decir, aquí me queda que el vector E' sub i es la suma desde j igual a 1 hasta n, de la suma desde k igual a 1 hasta n, del producto de lambda i j por omega jk por el vector ek'. Y haciendo entonces lo mismo que hice en la pizarra, o sea, sería hacer exactamente lo mismo, escribir el epsilon, el EI' como la suma de delta IK por el EK', factorizar, etcétera. Y entonces, de la misma manera que pasé de 39 a 40, paso de 41 a 42, y entonces la condición me da que la suma es de j igual a 1 hasta n, de lambda IJ por omega JK es igual a delta IK. ¿Correcto? Entonces, si miramos la ecuación 40 y la ecuación 42, uno ve que tienen la forma, es decir, que vemos que esta suma de el producto omega IJ por lambda JK es la manera de escribir explícitamente las componentes del producto de la matriz omega por la matriz lambda. Fíjense, si yo multiplico omega por lambda, tengo que hacer fila de la matriz omega multiplicada por columna de la matriz lambda, y entonces eso me da esta suma que yo tengo aquí, donde I es el índice de fila, J es el índice de columna, entonces yo sumo sobre las columnas de la matriz omega y las filas de la matriz lambda. Y entonces esto me va a dar el elemento IK del producto omega por lambda. Y delta y K son los elementos de la matriz identidad. Entonces, esta ecuación matricialmente sería omega por lambda igual a la identidad. Y si miro la ecuación 42, es exactamente lo mismo, solo que ahora estoy representando el producto de la matriz lambda por la matriz omega. Aquí estoy sumando sobre las columnas de lambda y las filas de omega para que me dé el producto de una fila de lambda multiplicado por la columna de omega y me dé el producto ya al contrario, lambda multiplicado por omega. Y entonces de nuevo me da la matriz identidad. El producto de la matriz lambda por la matriz omega me da la matriz identidad. Y entonces las relaciones 40 y 42, las que se deducen de esta expresión de acá, me dicen que el producto de omega por lambda es igual al producto de lambda por omega, igual a la matriz identidad. Y entonces de esa manera, esta es la condición para definir la inversa de una matriz. Entonces lo que estamos viendo es que
la matriz omega es la matriz inversa de la matriz lambda, o la matriz lambda es la matriz inversa de la matriz omega, para que se cumpla la propiedad de que omega por lambda, sea lambda por omega, sea igual a la identidad, que es la condición que habíamos visto acá, para que sea el inverso, y es la misma condición cuando estamos hablando de matriz. Entonces, significa que la matriz de la transformación inversa de la base es la inversa de la matriz de la transformación de la base. Es decir, omega es igual a lambda a la menos 1. Entonces, en realidad no necesitamos sino una matriz. No necesitamos... es decir, la matriz omega y la matriz lambda no son completamente independientes, no son distintas, sino que la una es la inversa de la otra. ¿Preguntas ahí de esta parte? No, profesor, ahora vamos bien. Listo. Entonces, esto me da, me define la matriz de transformación de la base. La matriz, se llama a veces la matriz cambio de base. En vez de llamarla matriz de transformación de la base, se llama la matriz de cambio de base. Con esa matriz, entonces, tengo la manera de encontrar los vectores de la base nueva en términos de los vectores de la base antigua. Llamemos la base nueva la base prima. O sea, yo hice un cambio de base, paso de la base E a la base E prima, y entonces los vectores de la base E prima los obtengo en términos de las coeficientes lambda, que son las componentes de la matriz cambio de base. ¿Qué pasa ahora con un vector cualquiera que no sea un vector de la base? Vamos a ver ahora entonces de qué manera las componentes de un vector cambian cuando yo realizo un cambio de base, paso de la base E sub I a la base E sub I prima. Y entonces a través de una matriz de cambio de base lambda. En términos de la primera base, de la base original EI, los vectores los escribimos de la forma 45, es decir, la combinación lineal de los vectores de la base. El vector U es la suma de sus componentes U sub I por los vectores base E sub I. Mientras que en la otra base vamos a tener lo mismo, y entonces aquí fíjense, uso la misma U, el vector U es el mismo. Lo único que estoy haciendo es que estoy representando el vector U en otra base, pero el vector U, el objeto geométrico, llamémoslo, el vector U es el mismo. Simplemente yo estoy tomando una base distinta y entonces voy a tener unas componentes distintas con respecto a una base distinta. Pero U es el mismo en la base E o en la base E'. Entonces lo que tengo es la expansión de U en la base E y la expansión de U en la base prima. Veamos ahora entonces cómo, teniendo en cuenta que U es igual, es decir, que este U es el mismo, entonces esta representación, esta debe ser igual a esta, es decir, yo puedo reemplazar una en la otra y obtener lo siguiente. Partiendo de la 45, el vector U lo escribo como la suma desde igual a 1 hasta n de U sub I por los vectores base E sub I. Pero los vectores base E sub I los puedo escribir en términos de los vectores base E', usando la ecuación 37. Los vectores E sub I son la suma desde J igual a 1 hasta n de la matriz omega, actuando los coeficientes de la expansión dados por los elementos de la matriz omega. Reemplazo esto acá, entonces me queda el E sub I, la suma desde J igual a 1 hasta n de omega y J E sub J prima. Para escribir esto en términos de la matriz cambio de base lambda, normalmente uno usa una sola de las matrices y entonces no usamos lambda y omega, omega por unas cosas, lambda para las otras, sino que usando esta relación, entonces en lugar de usar omega, decimos que omega es lambda a la menos 1, porque lambda es la matriz de cambio de base, entonces la matriz inversa sería la transformación inversa. Entonces, si yo reemplazo eso, me queda que esta suma desde igual a 1 hasta n de U sub I, E sub I, va a ser
suma desde i igual a 1 hasta n, de la suma desde j igual a 1 hasta n, de u sub i por el elemento ij de la matriz lambda a la menos 1 por el vector e sub j'. Y entonces acá, como esto que está aquí debe ser igual a esta representación, o sea, el vector u es el mismo, entonces yo tengo que 45 es igual a 46, entonces 45 lo escribo de esta manera, y 46 es suma desde igual a 1 hasta n de u sub i', e sub i'. Entonces significa que el u sub j' debe ser esto que está aquí. ¿Cómo llego a eso? Haciendo lo mismo que hice acá y usar la linealidad. Si quieren, vamos a hacerlo en la pizarra y entonces aclaramos de dónde sale esta relación que está aquí. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a la pizarra. Listo. Y entonces, listo. Entonces, lo que tengo ahora es lo siguiente. Entonces, vamos a partir de la ecuación, yo digo, básicamente lo que voy a usar es esto. Y suma desde igual a 1 hasta n de u sub i, e sub i, es igual a suma desde igual a, lo voy a poner, sí, desde igual a 1 hasta n de u sub i', de sub i'. O sea, estoy usando el hecho de que u, entonces lo escribo de cualquiera de las dos formas. A ver, ¿cierto? Entonces, de esa forma, yo digo eso. Entonces, en el lado izquierdo, yo reemplazo lo que estaba haciendo en la diapositiva, o sea, en el lado izquierdo, esto me queda suma desde i igual a 1 hasta n, y reemplazo este, entonces me queda suma desde j igual a 1 hasta n de u sub i omega i j e sub j, ¿cierto? Que es lo que de alguna manera puse aquí, por e sub j'. Y esto suma desde, y entonces aquí, como esta es una suma, voy a cambiarle el nombre al índice y lo voy a poner desde j igual a 1 hasta n de u sub j' e sub j'. Entonces tengo esto. Entonces ahora reemplazo omega en términos de lambda y entonces me queda que la suma desde i igual a 1 hasta n de la suma desde j igual a 1 hasta n de, reemplazo este que está aquí, que me queda u sub i lambda a la menos 1 y j por e j' igual a el lado derecho, que es suma desde j igual a 1 hasta n de u j' por e j'. Y entonces hago lo mismo que hice en la relación anterior. Entonces aquí voy a poner esto, j, suma desde j igual a 1 hasta n de la suma desde i igual a 1 hasta n de u sub i lambda a la menos 1 y j menos u j', factorizo, multiplico por e j' y esto me da igual a 0. Que es básicamente pasar
pasar este término al lado izquierdo de la ecuación, factorizar el vector base E sub J' y E sub J'K, y lo factorizo y me queda aquí, y entonces es esto. Y entonces de nuevo, por linealidad, estos son unos coeficientes alfa sub J, entonces yo tengo la alfa sub J por E sub J' sumado desde J igual a 1 hasta N, es una combinación lineal de un conjunto de vectores linealmente independientes. Entonces, como estos son linealmente independientes, estos a sub J deben ser igual a 0, y entonces de ahí es que yo obtengo que U sub J' es la suma desde I igual a 1 hasta N de U sub I por lambda a la menos 1. No necesitamos ponerle esto. Y J. Y esa es la que estaba mostrando en la diapositiva. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, esa es esta que está aquí. Y entonces, lo único que falta es acomodarla. Entonces, fíjense que yo igualo, me quedaría aquí U sub I, lambda I J a la menos 1 es lo que tenía escrito en la pizarra. Entonces, lo acomodo. Me queda la suma desde I igual a 1 hasta N de lambda I J a la menos 1 U sub I. Si ustedes ven acá, aquí hay un problema para poder interpretar esto apropiadamente como el producto matricial, porque estoy sumando sobre I, que sería el índice de fila de esta columna, y de esta matriz, perdón, esta matriz tiene índice de fila I, índice de columna J, entonces yo estaría multiplicando el índice de fila por el índice de fila de acá, porque este es para poder interpretar esto como un vector columna. La manera apropiada de hacerlo es ver que si yo estoy haciendo esto realmente, el elemento lambda IJ a la menos 1 es el elemento JI de la matriz traspuesta o de la inversa de la traspuesta o de la traspuesta de la inversa, como queramos verlo. Es decir, yo transpongo y este que está acá es igual a este que está acá. Entonces el elemento, las componentes U sub J' del vector U en la nueva base se obtienen de las componentes U sub I del vector U en la base antigua, multiplicando por la matriz inversa de la traspuesta de lambda. Entonces, sería expresada en forma matricial como está en la ecuación 48. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, eso me da la representación matricial y la representación en la base, digamos, del cambio o del cambio en las componentes del vector U. Es decir, si yo tengo, ¿cómo cambia la base? Que la base cambia de esta manera, que sería con los elementos de la matriz lambda, las componentes de los vectores cambian de esta forma, con la matriz inversa de la traspuesta de lambda. O la traspuesta, aquí podemos intercambiar traspuesta con inversa. La traspuesta de la inversa es lo mismo que la inversa de la traspuesta, eso lo puede uno probar fácilmente. Uno también puede hacer la relación inversa, o sea, aquí tengo como de U expresado en la base E, pasar a U expresado en la base E', entonces podemos hacer lo contrario. Y para hacer lo contrario, entonces parto de la ecuación 46, reemplazo allí, la ecuación 46 me dice que esto es la suma desde igual a 1 hasta N de U sub I', E sub I', reemplazo los E sub I por su combinación en términos de los vectores de la base, que sería la suma desde J igual a 1 hasta N de lambda I J E sub J, y entonces esta la reacomodo, fíjense que esto me quedaría lambda IJ U sub I', o sea, hago lo mismo que en el caso anterior, solo que aquí lo hice un poquito más rápido, me salté un paso, me queda lambda JI traspuesto por U sub I'. Y entonces haciendo lo mismo
usar la independencia lineal de los vectores de la base, entonces de ahí yo encuentro que igualando esto a U sub j por E sub j sumado de j igual a 1 hasta n, encuentro que las componentes U sub j se expresan como la suma desde I igual a 1 hasta n del producto de lambda y j por U sub I', y de nuevo por el problema de cómo están puestos los índices, este es el elemento ji de la traspuesta de lambda, y me queda esta relación que está aquí, que es entonces similar a esta. Para ir de la base E a la base E', las componentes del vector se obtienen con la matriz inversa de la traspuesta, y para ir, y aquí me faltó el prima, aquí es de la base prima a la base U, aquí me falta poner un prima que iría aquí, en esta parte. Este es U', entonces U sería lambda traspuesta U', así como U' es lambda traspuesta a la menos 1 por U. ¿De acuerdo? Esto lo corrijo despuesito. ¿Preguntas ahí de esa parte? No, señor. Listo. Entonces, eso me da la manera de obtener la matriz de componentes de U, la matriz columna de U y U' cuando paso de una base a la otra. Donde esta ecuación, una ecuación de esta, entonces sería una ecuación del estilo de estas. Entonces aquí tendría, por ejemplo, U1 hasta UN, la matriz lambda traspuesta, y la matriz U1', U2' hasta UN. Y si es el otro caso, entonces aquí sería U1', U2' hasta UN, y aquí la matriz inversa de lambda traspuesto, etc. Entonces uno lo puede escribir matricialmente. Y lo último que nos falta es ver cómo cambia la matriz de la transformación cuando se realiza el cambio de la base. Fíjense, si yo estoy cambiando de base, recuerden que una matriz queda representada por una transformación, queda representada por los coeficientes AJI, que me definen la representación matricial de A en la base E sub I. Es decir, la representación de la transformación lineal como una matriz en una determinada base. Si yo cambio de base, la matriz cambia. Y entonces, ¿cómo cambia esa matriz? Es lo que vamos a ver ahora. En la base E sub I, uno tiene que la acción de la transformación lineal A sobre el vector E sub I me da como resultado la suma desde J igual a 1 hasta N de AJI por EJ. Mientras que en la nueva base, EI' sería la acción de A sobre el vector E sub I' de la base, es la suma desde J igual a 1 hasta N de AJI' por EJ'. Entonces aquí vamos a tener los elementos de la matriz A y los elementos de la matriz A' que me representan la transformación lineal A. Entonces, partiendo de la ecuación 52, yo tomo la ecuación 52, A, E, I, E sub I' es igual a la acción de A sobre el vector E sub I'. Entonces, reemplazo quién es E sub I'. E sub I', devolvámonos acá, lo escribo en términos de la base E. Escribo el vector de la base E sub I' en términos del vector de la base E. Y entonces esto es lo que obtengo aquí. Aquí de nuevo, como habíamos dicho anteriormente, uso la linealidad del operador A. El operador A actuando sobre esta suma, sobre esta combinación lineal de vectores, es un operador lineal. Entonces es la combinación lineal de los coeficientes lambda y j por la acción del operador A actuando sobre el vector EJ. Y aquí uso A EJ, es la acción de A sobre un vector de la base EJ, es una suma sobre K de A K J E K. Y es lo que estoy reemplazando acá. Entonces, por un lado, A E sub I' me da lugar a esta expresión que está aquí. Ahora,
si tomo la ecuación 52, A de sub I' es igual a esta suma que está acá. Suma desde J igual a 1 hasta N de AJ', EJ'. Y el EJ', entonces lo reemplazo por su expresión en términos de la base EJ' sería la suma de J igual a 1 hasta N de lambda y J, J. Y entonces eso es lo que reemplazo acá. Entonces reemplazo EJ', me queda la suma de K igual a 1 hasta N de lambda JK por E sub K. Y entonces lo que tengo es que esto es A de' y esto también es A de'. Entonces esta expresión de acá debe ser igual a esta expresión de acá. Donde tengo entonces suma de J igual a 1 hasta N, de suma de K igual a 1 hasta N, de A sub IJ a KJ por E sub K, es igual a esta. Entonces, esta es una combinación lineal de vectores E sub K. Esta es una combinación lineal de vectores E sub K. Entonces, aplicando de nuevo la condición de independencia lineal de los vectores de la base, igualo los coeficientes de esta a los coeficientes de esta. Y entonces lo que tengo es que la suma desde J igual a 1 hasta N de AJI' lambda JK es igual a la suma desde J igual a 1 hasta N de lambda y J a KJ, que es lo que tengo escrito acá. Y entonces lo acomodo apropiadamente para respetar la regla del producto matricial. Entonces aquí lo que tengo, como estoy sumando sobre J, estoy sumando, esto lo acomodo para que me quede lambda traspuesto JK multiplicado por, y aquí me debería quedar lambda traspuesto KJ. Aquí tengo un error. Aquí es lambda JK, el lambda traspuesto KJ para que me quede, es importante, ese sí lo voy a corregir, déjenme. Aquí. Lambda traspuesto aquí. Para que me quede bien. Para que me quede el índice de fila y el índice de columna multiplicado por índice de fila. Y aquí me queda AKJ, perfecto. Entonces, listo. Aquí. Entonces, el lambda JK, el lambda traspuesto KJ, y entonces lo pongo de primero, y aquí me queda lambda traspuesto KJ multiplicado por AJ A'JI. Y entonces aquí sí, la suma sobre J me está multiplicando, haciendo que J es índice de columna de lambda traspuesto y J es índice de fila de A', entonces está bien como el producto matricial. Y aquí hago lo mismo, me queda AKJ multiplicado por lambda traspuesto JI. Y entonces me sale que la ecuación anterior en forma matricial, entonces sería el producto de lambda traspuesto por A' igual al producto de A por lambda traspuesto. Y entonces, de ahí yo puedo despejar A' multiplicando por la inversa de lambda traspuesta, multiplicando a la izquierda de esta operación. Si multiplico a la izquierda por lambda traspuesto a la menos 1, me va a quedar lambda traspuesto a la menos 1 por lambda traspuesto. Por las propiedades de la inversa, eso me da la identidad por A' me da A', y acá me queda lambda traspuesto a la menos 1 por A por lambda traspuesto. Y entonces, tengo el resultado final, la ecuación 54, que es la que me dice, cuando yo hago un cambio de base, la representación matricial de una transformación A, ¿cómo cambia? Entonces, la matriz de la transformación pasa de ser A a ser A' y se obtiene utilizando la matriz cambio de base, multiplicándola de esta forma. Lambda traspuesto a la menos 1, o sea, la matriz traspuesta del cambio de base inversa por la matriz A por la matriz lambda de cambio de base traspuesta, y me da como resultado la expresión matricial de la transformación en la nueva base. Bien, con eso terminamos hoy. Son un montón de cosas. No sé si tienen preguntas.
No, señor. Listo. Entonces, eso sería, digamos, la manera de representar matricialmente las transformaciones, el efecto de las transformaciones, de los cambios de base, cómo expresar los vectores en términos de la base, los cambios de los vectores cuando cambio de base, el efecto de una transformación sobre los vectores en términos de notación matricial. Entonces, con eso terminamos. Vamos entonces a parar ahí. Voy a dejar de compartir pantalla y entonces nos veríamos la próxima clase. No sé si tienen alguna otra pregunta o con eso ya listo. No, señor. Bueno, perfecto. Entonces, quedamos así. Nos vemos el viernes entonces y para terminar creo que el viernes termino esta parte de, llamémoslo así, de álgebra lineal. Si no, sería que me queda faltando lo de vectores propios, etcétera. Eso lo vemos entonces en la próxima clase. Listo, señor. Listo, profe. Bueno, profe. Listo, profe, hasta luego. Hasta Bueno, luego. muchachos, Que tenga buen día. Profe, muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. luego. No, profe. Profe, una pregunta. ¿Cuándo es la hora de Dígame. consulta? ¿Cuándo es la hora de Señor. consulta? ¿Cuándo tenemos hora de consulta? No hay una hora definida. O sea, me puede, si quiere una consulta, podemos marcar una, o sea, me dice o me escribes la consulta o cuadramos una reunión, digamos, por Teams. Sí, señor. ¿Por correo? Ah, por Teams. Sí, si quiere, dígame cuándo puede o mándeme un correo y entonces yo, o si quiere hacerla por Más Teams. tarde, más tardecito le escribo por Teams, profe. Listo, perfecto. Listo. Listo, muchas gracias, profe. Ok. Hasta luego.